Listo. Compañera Guadalupe, si gusta, damos inicio por respeto al tiempo de los demás. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La Universidad de Jalapa, a través de su Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta, y a nombre de su titular, Vicerrector Dr. César Augusto García Soberano, a quien saludo cordialmente, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada académica virtual en generación y aplicación del conocimiento denominada Estudios Organizacionales. En esta ocasión nos honramos de contar con la participación de la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de quien me permitiré hacer una pequeña semblanza, no sin antes recordarles que durante el desarrollo de esta actividad nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, los cuales estaremos compartiendo con la doctora. La doctora Miriam Lisbeth es magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración. Esto del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Doctora en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialización en Derecho Administrativo por esta misma casa de estudios y una licenciatura en Derecho por esta universidad. En su trayectoria laboral cuenta con más de 15 años de experiencia en los que, entre otros cargos, ha sido presidenta de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades y derecho a la buena administración. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, con su comunidad estudiantil. De verdad, para mí un honor estar en esta universidad este día. Gracias. Del mismo modo, me complace presentar a ustedes al doctor Rodrigo Rodríguez Sánchez, quien es coordinador académico de la maestría en Ciencia Política, Administración y Políticas Públicas, así como del doctorado en Gestión y Políticas Públicas de nuestra institución educativa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias a nuestra invitada, doctora Lisbeth, a nuestro vicerrector, doctor César García, y a todos ustedes que tuvieron la amable disposición de acompañarnos en esta tarde para la presentación de este libro que está muy interesante y ahorita lo vamos a ver. Muchas gracias. Así es. Sin duda alguna, la colaboración, la integración y la participación de la academia, gobierno y sociedad civil es la base fundamental para la consolidación de una democracia. Es por ello que agradecemos a la doctora Miriam Lisbeth la enorme distinción a nuestra casa de estudios por permitirnos ser el medio para presentar su libro titulado Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales. Y bueno, para iniciar con esta presentación, le agradezco al doctor Rodrigo Rodríguez el mensaje de apertura de este evento. Adelante, doctor. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Saludo con muchísimo gusto a nuestras autoridades educativas, en especial a mi vicerrector, el doctor César García, a todas y todos ustedes, a nuestra presentadora, la doctora Lisbeth Muñoz. Estas actividades se realizan dentro de nuestra segunda jornada académica de la Universidad de Jalapa Digital. Para mí en lo particular es un verdadero gusto y privilegio contar con una experta y teórica práctica del Sistema Nacional Anticorrupción. Además, déjenme decirles que la doctora Miriam, aparte de ser una mujer muy activa y una autoridad resolutora dentro del sistema de responsabilidades, es también una académica destacada y la considero una divulgadora del tema de temas de derecho, pero sobre todo ahorita en esta situación profesional en la que se encuentra del derecho administrativo sancionador. Como ya lo mencionó mi compañera Guadalupe, pues ella es una académica destacada y hoy nos presenta este libro, Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales. Déjenme decirles que a todos los participantes y presentes que se va a estar rifando este ejemplar entre todos ustedes. Ya en la base de datos de su registro tenemos quienes están asistiendo y demás, y al final será una rifa y se enviará a cualquier parte de la República Mexicana. Déjenme comentarle, doctora Lisbeth, que contamos con la presencia de nuestros alumnos, estudiantes, perdón, de nuestros posgrados, de doctorados y maestrías, pero también contamos
con personas interesadas en estos temas del Sistema Nacional Anticorrupción y sistemas locales, pues contamos con la participación y presencia de compañeros integrantes del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, de nuestra Contraloría General, de nuestra unidad de transparencia del órgano de fiscalización superior, de su dirección jurídica. Y déjenme decirles que el libro Sistema Nacional Anticorrupción y Sistemas Locales se convierte en una verdadera radiografía que nos explica el surgimiento de este sistema y cómo, cómo lo percibe la doctora Lisbeth Muñoz. Y destaco nuevamente que ella tiene un cariz muy particular porque, aparte de ser una divulgadora de la ciencia del derecho y cuestiones jurídicas, es docente comprometida, pero también operadora activa del Sistema Nacional Anticorrupción, pues es una integrante de la sala de responsabilidades. Y pues, ¿quién mejor que una operadora que vive todos los días, que estudia todos los días desde un aspecto teórico, pero también lo vive de manera práctica, todo lo que nos habla el Sistema Nacional Anticorrupción? Magistrada, yo quisiera iniciar primero con la siguiente planteamiento. Para todos aquellos que no están familiarizados aún con qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿podría indicarnos cuál es, digamos así, a grandes rasgos, lo que usted nos viene explicando que es en este primer capítulo de su obra, por favor? Claro, muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Nuevamente, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a las autoridades de la universidad y el Sistema Nacional. Bueno, ¿cómo podríamos definir al sistema? Yo creo que de entrada tendríamos que hacer una pequeña introducción para decir que este sistema va a surgir como un esfuerzo y un reconocimiento del gobierno de México en el sentido de que los niveles de corrupción ya son insostenibles, ya son intolerables. Todos sabemos que la corrupción no solamente nos cuesta dinero, no solamente implica una ruptura de valores, sino que también implica que las autoridades no realizan la función de la manera en la que deberían y que en muchas ocasiones violenten nuestros derechos, que violen derechos humanos, pero la corrupción también causa la pérdida de vidas. Esto es un aspecto muy importante que en ocasiones se deja de lado, generalmente se cuantifica en términos de Producto Interno Bruto, que a México le cuesta el 9% del Producto Interno Bruto, pero lo cierto es que la corrupción conlleva un menoscabo en nuestra calidad de vida, en los servicios públicos, en las obras públicas y, bueno, un sinfín de problemáticas en donde también a las clases menos favorecidas las va empobreciendo cada vez más y, pues, decíamos, en ocasiones no tienen acceso a los servicios de salud que son tan importantes, ¿no? Lo hemos visto durante esta pandemia, situaciones tan trágicas. Entonces, es necesario controlar al poder, es necesario ponerle límites al poder, pero sobre todo es necesario generar un cambio en nuestra sociedad para transformar esta especie de cultura de la corrupción que se ha dado en nuestro país, en donde muchas veces cierta corrupción es generalmente tolerada, ¿no? Aceptada en la medida que creemos que nos puede ayudar, como por ejemplo darle una dádiva a un oficial de tránsito porque nos deje ir, ¿no? Porque no nos infraccione, porque no nos quite una placa, porque no nos lleve al corralón y consideramos que hicimos algo astuto si lo resolvemos con 50 pesitos, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos contribuyendo de alguna manera con este tema de la corrupción, en donde se va convirtiendo casi una obligación nuestra dar una retribución indebida a los servidores públicos por el ejercicio de su encargo. Y bueno, tratamos de transformar, el Estado está tratando de transformar esto a una cultura de la legalidad. De ahí que precisamente en el año 2015 surge una nueva forma de combatir la corrupción. El sistema va a ser una nueva forma de combate a la corrupción porque está diseñado de manera sistémica, precisamente por eso se llama Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y esto qué implica? Que se analizó
la posibilidad de crear una agencia nacional anticorrupción, como existe en otros países, ¿no? Una agencia de investigación de prácticas corruptas, y se consideró que no era pertinente, dados los niveles de corrupción que existen en nuestro país, y que lo único que iba a conllevar era ser un organismo, una superestructura que al final derivara también en una acumulación de poder que probablemente iba a servir a los intereses de algún gobierno, de algún grupo político, de algún grupo económico de poder. Así que se hizo un análisis a conciencia y se determinó que, dado que el fenómeno de la corrupción es algo complejo, pues su combate también debe serlo. De ahí que se tomó en cuenta que tenemos ya autoridades que se encuentran vinculadas con la función de combatir la corrupción, como por ejemplo aquellas que son garantes de la transparencia, también aquellas que son garantes de la legalidad. Y lo que hicimos, o lo que el Estado realizó, fue diseñar un sistema más estricto de responsabilidades, no solamente en materia administrativa, no solamente este esquema que ya estaba diseñado en el ámbito penal, sino que también se creó un sistema de nuevas competencias y atribuciones para que las autoridades que ya pertenecen a nuestro gobierno se coordinen de una manera efectiva y funcionen con un nuevo objetivo de tal magnitud como lo es el combate a la corrupción. El sistema nacional se encuentra sustentado en 3 ejes, que es la prevención, la detección y la sanción. ¿De qué? Faltas administrativas, hechos de corrupción o también delitos, ahí podríamos referirnos a los delitos, y en la fiscalización y control del gasto público. Entonces, cuando surge este sistema, no solamente hablamos de algo, de un organismo, hablamos de toda una reestructuración en los procedimientos y en las competencias, las atribuciones de las autoridades para desempeñar su función, pero decíamos coordinados. Para ello, este sistema va a integrar la participación de autoridades y ciudadanía. Esto también es muy importante mencionarlo. No solamente va a ser ahora la autoridad, los servidores públicos, los mismos que sean encargados de ponerse frenos y controles. Con eso no terminaríamos con la corrupción. En realidad lo que necesitamos es la participación de todos. ¿Y cómo generamos esa participación? Pues trayéndolos también al sistema. Vamos a ver cómo el sistema va a tener una participación muy activa de la ciudadanía a través de un comité denominado Comité de Participación Ciudadana, que se va a integrar por 5 ciudadanos de reconocido prestigio y de notoria experiencia en áreas vinculadas con la transparencia, combate a la corrupción, fiscalización de cuentas. Es así como este comité coordinador va a coadyuvar para hacer el enlace entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. ¿Qué más le va a aportar? Digo, aparte del trabajo en el diseño y la construcción de las políticas públicas, que también es una de las grandes metas de este sistema, crear una política nacional anticorrupción para llevar a la práctica acciones que realmente respondan a este imperativo del gobierno, que es el desaparecer a la corrupción, erradicar la corrupción. Entonces, bueno, el Comité de Participación Ciudadana va a tener ahí gran relevancia para este diseño, para este vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil, pero además es algo que legitima al sistema. Todos sabemos que la ciudadanía está cansada de escuchar del gobierno, ¿no? Que los servidores públicos ahora son constantemente atacados porque ya no hay credibilidad en las instituciones, no hay confianza. Así que el hecho de integrar a la sociedad civil en el diseño del sistema va a traer esa confianza que se requiere en la manera en la que está diseñado, porque además se busca que estas personas también salgan propuestas de universidades, de organizaciones, y no que sean cuotas partidarias y no que sean nombramientos a cargo
de autoridades, que todo eso le restaría legitimidad. Entonces, salen directamente de la ciudadanía y van a ser parte de este Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana va a trabajar de la mano de otra estructura que se encuentra dentro de este sistema. Ya decíamos, no es un organismo, no es un nuevo ente, no es un órgano constitucionalmente autónomo. El artículo 113 constitucional, que es en donde se inserta el sistema, establece que se trata de una instancia de coordinación entre autoridades. Y decíamos, hay que sumar a la ciudadanía. Y esta coordinación va a ser a través de este Comité de Participación Ciudadana, el denominado Comité Coordinador, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y 32 sistemas locales. Entonces, tenemos, decíamos, al primer Comité de la Ciudadanía, después al Comité Coordinador del Sistema, que este Comité Coordinador va a estar integrado por 6 autoridades y también por un ciudadano. Nuevamente aquí tenemos esta participación, además con gran relevancia, porque el ciudadano que participa en el comité coordinador va a presidir ese comité que va a estar integrado por esas otras 6 autoridades. ¿Y quiénes van a ser estas autoridades? Pues, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, el titular, toda la fiscalización y control del ejercicio de los recursos públicos, del presupuesto público, que sabemos es una de las áreas en donde más se dan los casos de corrupción. También lo va a integrar a integrar el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que es una fiscalía que depende de la Fiscalía General de la República, ahora pues ya constituida como un órgano constitucionalmente autónomo, pero que sin embargo, pues por supuesto que al corresponderle, ¿no?, esta investigación y persecución de los delitos por hechos de corrupción que se encuentran en el título 10 del Código Penal, pues debe participar en este sistema de combate a la corrupción. También vamos a tener al titular de la Secretaría de la Función Pública, encargado de lo que se llama el control interno de la administración pública, la manera en la que se desempeñan los servidores públicos, si cumplen con los principios de actuación, con los códigos de ética y que no incurran en alguna de las responsabilidades administrativas que contempla la ley en el nuevo diseño, como seguramente lo vamos a platicar más adelante. También se va a integrar por el titular, por un representante del Consejo de la Judicatura Federal, que es el encargado de sancionar en el Poder Judicial. Tenemos al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que también va a ser parte de este comité coordinador, y también a el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Vamos a ver que ahora los tribunales se integran con una nueva función muy relevante y que deriva de la confianza ciudadana hacia esta institución. No obstante, esta crisis que mencionábamos respecto a la confianza en las instituciones en general, en el gobierno, lo cierto es que hay instituciones que siguen gozando de prestigio, como orgullosamente lo puedo decir, el Tribunal de Justicia Administrativa, como en el que yo me desempeño, y que por ello se le integra ahora con un nuevo papel, que es ser resolutor cuando se trata de las faltas graves, que es una nueva clasificación de las responsabilidades administrativas por las que se puede sancionar a los servidores públicos. Ya los tribunales siempre habíamos sido partícipes del control de la legalidad del ejercicio del poder público, porque de origen precisamente nuestra competencia ha sido el control de los actos de la administración pública. Entonces ya participábamos en este combate a la corrupción, poniendo un alto, pero ahora tenemos esta nueva encomienda como resolutores, pero además como integrantes del comité coordinador del sistema. ¿Y por qué va a ser tan importante? Porque a este comité le va a corresponder realizar los esquemas de coordinación entre todas las autoridades para cumplir con esos objetivos de prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción. Y bueno, además de esto, también va a ser el encargado de
aprobar las políticas públicas en la materia, que les decía es en donde ya después de un análisis exhaustivo, de un análisis arduo del fenómeno de la corrupción, de cómo ocurre, de cómo se da en cada ámbito del gobierno, de cómo se da en esta interacción ciudadanía y gobierno, de cómo sucede en cada una de las entidades federativas, de cómo sucede en la federación, va a construir ese diseño de estas reglas, estos lineamientos para establecer acciones concretas y reales a través de las cuales se pueda combatir toda esta situación. Por ejemplo, si ya sabemos que en el trámite que se tiene que hacer día a día y que implica esa interacción ciudadano-gobierno, se dan actos de corrupción, vamos a simplificar los trámites, vamos a cambiarlos por trámites electrónicos para evitar que puedan darse estos actos. Eso, por ejemplo, ha sucedido con el trámite de las cédulas profesionales, ¿no? Que antes teníamos que acudir, tramitarlo y había unos niveles de corrupción tremendos. Un día llegan, toman las instalaciones, sacan a todos, nadie vuelve a entrar y los trámites se vuelven digitales. Y uno entra a la página después de que se registran los títulos, pagas tus derechos, ¿no? Pones tu clave por ahí, tu firma electrónica del SAT y tramitas tu cédula, que además está lista en 2-3 minutos y no tuviste que pasar a través de nadie ni dar ninguna dádiva. Entonces, son cuestiones que ya se han analizado y que se pueden ir cambiando para mejorar. Bueno, todo eso le va a corresponder realizar a este comité coordinador. Entonces, como vemos, su tarea no es menor. Después tenemos al tercer comité, que es este comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización, que como bien lo saben, aquí nos decían, tenemos a integrantes de la auditoría de la entidad de fiscalización estatal, pues por supuesto saben que la encomienda que tienen es de una responsabilidad, bueno, fundamental para el funcionamiento del Estado, ¿no? Esta supervisión externa que a veces se dice, a contrario de la de las contralorías, pero en donde en este comité rector vamos a tener integradas a ambas instituciones y por tanto vamos a tener ahí la fiscalización interna y externa del ejercicio del poder y los recursos públicos, que además ha sido uno de los comités, yo creo que mejor organizados, mejor estructurados y con una participación muy, muy activa. Yo los veo en redes y a pesar de la pandemia no se han detenido y la verdad eso yo creo que es uno de los grandes objetivos que se está cumpliendo, el coordinarse para actuar todos de la mano, además homologando procedimientos y sistemas a nivel nacional. Entonces, otra de las grandes finalidades de este sistema es que todos combatan a la corrupción bajo los mismos parámetros para que haya reglas claras. Una de las cuestiones que más han propiciado que la corrupción siga creciendo es la discrecionalidad en la toma de decisiones, la discrecionalidad en el establecimiento de procedimientos, la discrecionalidad en el nombramiento de autoridades. Así que este sistema va a poner reglas claras en todos esos sentidos, en todas estas materias, para que se actúe de la misma manera, no solo en el ámbito federal, sino también en cada una de las entidades. De ahí que, aparte de estos 3 comités que ya les mencioné, el sistema se va a integrar también por 32 sistemas locales, es decir, uno por cada entidad federativa. Y esto va a ser importantísimo, porque sabemos que también este sistema está diseñado para esta coordinación e interacción de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, que nadie se quede fuera porque todos los ámbitos son importantes, dado que, contrario a lo que se piensa, no hablamos de niveles de gobierno, no hay niveles porque no está uno por encima del otro. Realmente son ámbitos, son competencias diferentes que además no se pueden invadir y en donde inclusive sabemos que a pesar de que si habláramos de niveles, mucha gente cree que el ámbito municipal quedaría hasta abajo, en realidad
lo que sabemos es que el ámbito municipal es uno de los más importantes para la sociedad, porque es el que está más cercano a la gente y tiene más la dimensión de los problemas cotidianos que hay que atajar. Sin embargo, el sistema, les decía, está integrado por estos 3 comités y también los 32 sistemas locales. Estos sistemas que deben funcionar replicando en lo posible el modelo del sistema nacional, es decir, se deberán integrar también con estos comités. Y bueno, aquí hay una problemática que surge en la interpretación de la norma, en el sentido de que muchas entidades están conformando sistemas municipales, porque dicen, si el sistema nacional instituye sistemas locales, pues yo para replicarlo tengo que instituir sistemas municipales. Sin embargo, si analizamos la conformación de los comités que lo integran, de ninguna manera en el ámbito municipal vamos a poder tener integrado un comité coordinador. ¿no? No vamos a encontrar estos tribunales locales, no vamos a encontrar Consejo de la Judicatura Local, no vamos a encontrar tribunales de justicia locales, bueno, fiscalías especializadas en el ámbito municipal, perdón, todo esto en municipal no lo encontraríamos, sí lo tenemos en el ámbito local. Sin embargo, está sucediendo de ahí que, pues, cuando se empiezan a conformar estos sistemas, nos empezamos a dar cuenta que en la realidad se daban muchas cuestiones, como por ejemplo, estas leyes marco que surgen, que ahorita más adelante vamos a hablar seguramente de ellas, también tienen que modificarse en cada entidad federativa, no se modifican adecuadamente y da lugar a que la Corte declara inconstitucionales algunas porciones normativas de las leyes y bueno, hubo un sinfín de altibajos en la instauración de los sistemas. De hecho, por ejemplo, el sistema local anticorrupción de la Ciudad de México acaba de quedar conformado este año, a mediados de este año, cuando el sistema surge en el año 2015. Las leyes marco en el año 2016. Y para 2017 ya tendríamos que haber tenido integrados los sistemas. Pero bueno, sí ha sido una larga experiencia, de ahí que pues haya surgido esta inquietud de analizar cómo está integrado el sistema, para qué sirve, qué lo compone, qué leyes le dan marco, qué leyes le dan estructura y cómo debe también implementarse en el ámbito local, que para mí también es uno de los más importantes. Esto pues sería como a grandes rasgos cómo está integrado el sistema y cómo funciona. Es una coordinación de autoridades y ciudadanía para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, hechos de corrupción, fiscalización y control del gasto público. Gracias, doctora. Muy interesante todo lo que nos acaba de comentar. Esta amplió la radiografía que ya nos hizo en el capítulo primero de su obra y tocó temas importantes que finalmente le dan sentido y explican el origen del sistema, ¿no? Primero que nada, este sistema surge, su precursor fue el Sistema Nacional Anticorrupción. De ahí vino estas 2 series de acontecimientos que se dieron en un sexenio plagado de corrupción, el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue el lamentable suceso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca, ¿no? Que finalmente impulsaron ese hartazgo social y fue esa misma sociedad, desde esas vertientes que ustedes acaban de señalar, académicos, sociedad civil organizada, manifestaciones, recordemos, no necesariamente de grupos organizados, muchos no lo saben, pero la famosa ley 3 de 3 se tradujo en lo que es nuestra actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, que finalmente fue un impulso de la sociedad civil organizada. 32 organizaciones de la sociedad civil organizada hicieron esta propuesta también del Sistema Nacional Anticorrupción allá en el 2014, la Ley 3 de 3 en el 2016, que incluye, o mejor que pide que sea obligatorio la declaración patrimonial, bueno, las 3 declaraciones para servidores públicos, la patrimonial, la de intereses y la presentación de la declaración fiscal, ahí con nuestros amigos de los órganos internos de control, pero también bien importante porque la Coparmex, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana, impulsaron este semáforo anticorrupción que finalmente tiene como intención
evaluar el avance de las reformas constitucionales, ¿no? Entonces hubo un hartazgo de la sociedad, hubo la sociedad civil organizada que se manifestó y se organizó y dieron como origen este Sistema Nacional Anticorrupción con sus leyes marco, su reforma constitucional y demás. Pero lo que me parece muy importante y fue el inicio, uno de los temas de su plática, el cambio de paradigma, ¿no? Porque anteriormente usted que finalmente operó en el paradigma anterior, únicamente se sancionaba al servidor público. Y este Sistema Nacional Anticorrupción, sus leyes marco, su Ley General de Responsabilidades Administrativas, también contempla la sanción para servidores, perdón, para particulares, ya sea en condición especial, en situación especial, perdón, en el entendido que la corrupción no únicamente es extorsiva, sino también es colusiva, como a Mario Amparo Casars lo ha dicho muchísimas veces, ¿no? También esta situación de la doble responsabilidad, en el sentido de que no únicamente hay responsabilidad administrativa para el servidor público, sino también una responsabilidad penal para aquellos que cometan delitos por hechos de corrupción. Pero yo creo que una de las críticas que a lo mejor, a pesar de que este sistema se instauró en el 2015, como usted lo acaba bien de mencionar, es aquellos quienes piensan que a lo mejor es indebido que los tribunales de justicia administrativa, en vez de hacer su función natural, que es impartir justicia a través de la revisión de la legalidad, tal vez no sea sano que ahora tengan que imponer sanciones, ¿no? Yo finalmente considero que, pues sí, si no lo hacen ellos, ¿quién nos lo más va a hacer? Ya usted nos explicó que finalmente, pues sí, ustedes ya venían, digamos, previniendo actos de corrupción a través de la revisión de la legalidad de los actos administrativos, ¿no? Pero, ¿qué opinión tiene usted con respecto a esta función que ahora ustedes, tribunales de justicia administrativa, cambian su sentido y son ahora autoridades resolutoras que, aparte de impartir justicia administrativa a través de la revisión de la legalidad, tienen que también imponer sanciones? Muy interesante lo que comentas. En verdad, como bien lo mencionas, es un cambio de paradigma con este nuevo procedimiento. En la ley de responsabilidades, bueno, en las leyes de responsabilidades tradicionales, generalmente, como tú dices, se establecían sanciones para servidores públicos. Ahora, digo, me voy un poquito desglosando lo que comentaste, ¿no? Ahora vamos a tener también responsabilidad de los particulares. Aquí también es importante comentar que estos particulares pueden ser personas físicas o personas morales. También los vamos a sancionar, también hay sanciones especiales. El otro día teníamos un debate de si una persona moral podía ser realmente sancionada o iban a ser quienes integran sus consejos de administración, si se pudiera entrar en el ámbito moral de las personas morales, ¿no? De las empresas. Y decíamos, pues realmente sí, porque ahora deben tener códigos de conducta, códigos de ética, todo un sistema de integridad empresarial que ha dado ahora también lugar a estos temas de compliance, que también muchos van de la mano con esta parte de la integridad. Entonces, muy bien lo mencionaba Rodrigo, este aspecto de que la ciudadanía no solamente se integra al sistema como parte del combate, sino que también ahora puede ser sancionada cuando incurre, porque muchas veces de la mano de un servidor público que comete un acto indebido en el ejercicio del poder está un particular, ¿no? Entonces, también es muy importante que eso le va a mandar un mensaje claro a la ciudadanía de que no va a haber impunidad ni para el servidor público ni para el particular. Y, por ejemplo, en el caso de las personas morales, estas pueden llegar a tener sanciones como la suspensión de actividades o como algo que normalmente le llaman, ¿no? La muerte legal, que es la disolución de la empresa. Entonces, sí hay sanciones también muy fuertes. ¿Y quién va a ser el encargado de imponer estas sanciones? A los particulares, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa. Igualmente a los servidores públicos. Aquí es muy bueno recapitular que en materia administrativa disciplinaria, antes teníamos catálogos de conductas, catálogos de obligaciones, como directrices en la actuación del servidor público. Más allá de que siempre han existido los principios de actuación que los rigen, que por ejemplo los podemos encontrar en el artículo 109 constitucional,
vienen una serie de principios, después se replican en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo cierto es que en muchos casos sí se establecía que alguna conducta era grave, pero también la gravedad de estas conductas quedaba al arbitrio de las autoridades. Era nuevamente una facultad discrecional. Además de que encontrábamos un modelo de procedimiento en donde la autoridad investigadora, la sustanciadora y la resolutora eran la misma autoridad. Y entonces esto, ¿qué es lo que implicaba? Pues que no podía haber imparcialidad en la manera en que resolvían los asuntos, porque difícilmente alguien que investiga y que decide que sí hay una conducta indebida, pues va a tramitar un procedimiento y va a resolver diciendo, ¿saben qué? Siempre no, me equivoqué, ¿no? O sea, sí formulé una imputación, pero no, yo creo que ya mis pruebas no son suficientes para acreditarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues que normalmente iban a sancionar sí o sí y no necesariamente con todas las pruebas o también respetando el procedimiento. Entonces, cuando llegaban estos asuntos ya al tribunal para ser impugnados vía juicio de nulidad, pues generalmente había muchos vicios de procedimiento, de forma, y bueno, los asuntos no llegaban realmente a resolverse de fondo y quedaban sin sanción también los servidores públicos. Ahora se dice, vamos a hacer un nuevo diseño, vamos más allá de integrar a servidores públicos y particulares, también vamos a cambiar el procedimiento, vamos a ampliar los plazos de prescripción, es decir, el tiempo que tiene la autoridad para sancionar a una persona con el carácter ya sea de servidor público o de particular, se extiende a 7 años tratándose de faltas graves, 3 años para faltas no graves y se hace ya un catálogo en la ley de faltas graves y no graves. Decíamos nuevamente eliminando esta discrecionalidad y además esta ley es general y esta ley tiene que replicarse, es decir, vamos a tener el mismo modelo de procedimiento, de autoridades, de faltas, de sanciones, de prescripción en todas las entidades de todo el país. Y esto me parece muy importante para la seguridad y la certeza jurídica también de particulares y de servidores públicos, de todos en general. Y decíamos, ahora con este nuevo catálogo, no solamente es que tenemos unas conductas graves y no graves, sino que del tipo de conducta también va a depender el tipo de procedimiento y las autoridades que van a tramitar los procedimientos. Entonces, tratándose de faltas no graves, vamos a tener que va a ser una autoridad investigadora y una autoridad sustanciadora y resolutora, normalmente los órganos internos de control. En el caso de las faltas graves, vamos a encontrar un modelo diferente. Estas faltas graves, que ya es un catálogo que igual como lo mencionaba Rodrigo, bueno, han dado lugar a una serie también de problemáticas, dado que fueron redactadas de una manera similar a los tipos penales. E inclusive, bueno, las podemos identificar y si les leo algunos de estos tipos administrativos, nada más para identificarlos, no voy a leer el texto completo, seguramente ustedes va a venir a su mente, ¿no? Una idea relacionada con el ámbito penal. Tenemos estas faltas se encuentran por lo que hace servidores públicos del artículo 52 a 64 de la Ley General, del 65 al 72 por lo que hace a particulares y 73 a particulares en situación especial, como también lo mencionaba Rodrigo hace un momento, esta otra categoría muy novedosa que también busca no dejar ningún cabo suelto para sancionar respecto a personas que se encuentren vinculadas con ejercicio del poder público, como vamos a ver al tratarse de miembros, por ejemplo, de equipos de campaña, de equipos de transición entre administraciones o como líderes de sindicatos de gobierno y bueno, todo su staff también, en donde claro que están vinculados con el ejercicio del poder y claro que pueden ofrecer favores a cambio de prebendas indebidas, también van a ser sancionados. Pero bueno, algunos de estos tipos se los voy a mencionar para que veamos por qué de pronto ha surgido esta confusión. Tenemos en el artículo 52 cohecho. En el artículo 53, peculado.
54, desvío de recursos públicos, 57, abuso de funciones, 61, tráfico de influencias. Bueno, estos nombres que generalmente nos remiten al ámbito penal, pero que ahora los tenemos en materia administrativa. Ahí regreso un poquito al tema de los tribunales y después seguramente hablaremos de esta duplicidad de sanciones que se puede dar en materia de responsabilidades de servidores públicos. Bueno, entonces tratándose de estas faltas graves, tenemos un nuevo procedimiento en donde sí vamos a tener diferenciadas a las autoridades por cada etapa del procedimiento. El procedimiento se va a dividir en la etapa de investigación, substanciación, bueno, la investigación en estricto sentido no es parte del procedimiento, ¿no? El procedimiento inicia una vez que la investigadora emite el informe de presunta responsabilidad administrativa, que es en donde se contiene la imputación, los hechos en los que se sustenta la falta que se considera se cometió y las pruebas que ofrece la autoridad investigadora, que las va a remitir a la autoridad substanciadora, que tendrá que determinar si admite este informe y con ello inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa. Y bueno, puede hacer observaciones, puede devolverlo, generalmente lo admiten, después notifica al presunto y a las partes, lo citan para la audiencia, se desahoga la audiencia, ofrecen pruebas, se cierra la audiencia y se remite el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución. Entonces, vamos a tener 3 autoridades: investigadora, substanciadora y resolutora, siendo, como les decía, en este caso de faltas graves, el tribunal quien se va a encargar de imponer las sanciones. Por supuesto que se ha dicho que se desnaturaliza la función porque ya no somos esta autoridad que únicamente vela por la legalidad de los actos de la autoridad, revisando si las resoluciones fueron correctas o no. Esa función la vamos a conservar tratándose de faltas no graves, porque cuando se emita la resolución, pues van a poder acudir al Tribunal de Justicia Administrativa a impugnarlas vía juicio de nulidad. Va a llegar a las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, que son salas que se crean precisamente para asumir esta nueva competencia. Y pues vamos a conocer de todo lo relativo a los procedimientos que se tramiten con la nueva Ley General de Responsabilidades o con las nuevas leyes locales, además, bueno, de algunos procedimientos de responsabilidad patrimonial. Pero les decía que para mí es muy importante que ya se haga esta diferenciación clara entre autoridad investigadora, substanciadora y resolutora. Bueno, también hay que acotar que tratándose de faltas graves, cuando estas son detectadas por la auditoría o bueno, por las entidades de fiscalización de las entidades federativas, también estas pueden ser autoridad investigadora y substanciadora. De hecho, la ley les atribuye esa competencia como investigadoras y substanciadoras de las faltas graves que detecten en el ejercicio de su función, y serán ellos quienes tengan que remitir a los tribunales de justicia administrativa ya los procedimientos para resolución. Una competencia que además les comparto pocas veces se ejerce. Generalmente detectan una falta, no la clasifican y se remite a las contralorías o a los órganos internos de control para que éstas realicen la investigación, sustanciación y remisión a los tribunales. Sin embargo, sí es una competencia que en muchos casos aún no se está ejerciendo, y a mí me parece muy importante que lo hagan, porque siendo ellas de primera mano quienes detectan y tienen a su alcance todos los documentos y todas las pruebas necesarias para acreditarlo, pues no es necesario terciar y tener que estar remitiendo a otra autoridad para que vuelva a investigar cuando ya se cuenta con todos los elementos. Pero bueno, esto es un poquito al margen. Entonces, regresando a los tribunales, vamos a resolver. Sí se ha criticado mucho que nos desnaturaliza, pero por otro lado le da certeza y seguridad al procedimiento, porque va a ser ahora una autoridad encargada de la legalidad quien determine si una investigación se realizó correctamente y si está debidamente sustentada la imputación
con las pruebas y si los hechos también corresponden a las circunstancias de modo, tiempo y lugar para tener por acreditada una responsabilidad. Entonces les decía, esto pues es una muestra de confianza, por supuesto que es una nueva competencia que estamos tratando de ejercer pues también con el mayor profesionalismo, pero en donde estamos innovando también para la interpretación y para la creación de los criterios en la materia. Está siendo muy interesante, pero además me gustaría compartirles que vamos como en esta línea de algunos parámetros que se han establecido a nivel internacional. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió la controversia en el caso Petro contra Colombia y, entre otras cosas, pues fue un servidor público de elección popular destituido por un acto de corrupción. Y no obstante que en la resolución se da luz sobre muchos temas, entre otros se estableció que en los procedimientos de responsabilidad administrativa era o debía ser una obligación de los estados diferenciar a las autoridades investigadora, sustanciadora y resolutora para garantizar esa imparcialidad en la resolución del procedimiento. Esto se resuelve en el año 2020, ¿no? A mediados del año 2020 más o menos, y es muy interesante porque nos damos cuenta que al final, al haber establecido este modelo de procedimiento y estas autoridades diferenciadas, pues estamos yendo con esa tendencia internacional protectora de derechos también en materia procesal de los presuntos responsables. Entonces, aquí me parece interesante, hay quien dice que tendría que ser autoridad, hay quien sugirió que debería de ser una nueva autoridad también que se constituyera, pero yo creo que la ciudadanía ya no iba a soportar que se crearan nuevas autoridades, de ahí que como igual bien lo mencionaba Rodrigo, la propuesta de la creación del Sistema Nacional con el modelo que se aprobó, con el modelo actual, fue una propuesta de la sociedad civil. No fue una propuesta directamente del gobierno. El gobierno ya había presentado algunas propuestas y se basaban en esto, en la creación de agencias, en la creación de organismos. Entonces la sociedad dijo, no, vamos a aprovechar lo que ya tenemos y vamos a construir este modelo. Y al final es como quedó y a mí también me parece muy acertado. Y bueno, respecto a esta competencia nuevamente, pues a mí me parece importante, me parece necesaria y yo creo que sí se le imparte una visión diferente. A veces nos dicen, a ver, ubíquense que aquí son resolutores. Bueno, además hay quien cree que somos sancionadores. Dicen, entonces a ti te llegue, tienes que sancionar. Digo, no, yo tengo que verificar si se comete o no. Y también, bueno, algunos presupuestos procesales que son muy importantes, como el caso de la prescripción, que ya es una causal de improcedencia y sobreseimiento, y en donde ya no nos seguimos con una resolución y juicios, cuando ya se actualiza la prescripción, no cargamos el trabajo de las instituciones, no desgastamos a la administración y a su presupuesto y queda atrás un procedimiento que en tiempo no se realizó. Entonces, son muchas aristas y en conclusión, yo creo que esta facultad que se nos ha dado es importante. Creo que sí le podemos imprimir otra visión y creo que sí puede generar un cambio en la manera en la que se está sancionando a los servidores públicos y en cómo se va a sancionar a los particulares. Eso obviamente es mi opinión personal como operadora de este sistema. Gracias. Muchas gracias, doctora. Fíjese que ahorita que comentaba lo de la sentencia de la Corte Interamericana, su segundo capítulo habla precisamente sobre el marco normativo del combate a la corrupción y ahí usted inicia desde la convencionalidad mencionando estas dos convenciones, una en contra del cohecho y otra en contra de las Naciones Unidas en contra de la corrupción, y ya ahí nos empieza a explicar también y a describir sobre todo el marco normativo partiendo también desde la Constitución, las leyes marco y demás. Pero fíjese que si uno lee con atención, pareciera que ni el mismo marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción está armonizado con el mismo, ¿no? Porque si uno lee el artículo 109, fracción 3 de la Constitución, ahí nos marca 5 principios
que rigen o el marco ético, mejor dicho, para el servicio público. Pero luego, si leemos el artículo 5 de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, nos enlista hasta 13 principios rectores que rigen el servicio público. Y luego se complica un poquito más, porque cuando uno toma el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, te enlista 11 principios. En total, vemos que la Constitución te marca 5, pero el legislador reglamentario te marca muchísimos más. Entonces, eso finalmente puede llegar a generar un problema porque, pues, ¿qué va a pasar cuando tú finalmente como autoridad operadora dentro del Sistema Nacional quieras sancionar con uno de estos principios legales, pero que no está contenido en la Constitución? Pues fácilmente no va a resistir una prueba de constitucionalidad porque ahí se incurrió en un exceso, ¿no? Mi pregunta es, y ya luego pasaremos al periodo de preguntas y respuestas que nuestros asistentes le van a dirigir a usted. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que usted ha encontrado o vivido como operadora con este marco normativo que pareciera que no está armonizado, o a veces pareciera que la Ley General de Responsabilidades Administrativas pone muchos, no candados, sino que nos la pone difícil a las autoridades investigadoras, ¿no? Recordemos que aquí tenemos asistentes que son integrantes de los órganos internos de control, autoridades sustanciadoras, incluso personas de nuestro Tribunal Estatal de Justicia Fiscal y Administrativa que precisamente ven esto, y a saber que usted iba a estar presente hablándonos de su obra, se animaron y asistieron. También hay estudiantes de doctorado y maestría que tienen dentro de sus líneas de investigación la corrupción, ¿no? ¿Qué nos puede decir con este marco normativo que pareciera que nos pone difícil las cosas a los operadores? Gracias. Gracias, Rodrigo. Pues definitivamente eres un gran experto. Tienes todas las aristas del sistema y de su funcionamiento, y también, como bien lo mencionas, de esta problemática que se ha dado por esa falta de armonización que, pues, desafortunadamente ha sido un problema muy reiterado en México, ¿no? Que surge una nueva ley y de pronto nos damos cuenta que por ahí se pasaron algunos detallitos, se dejaron de lado. Por un lado, lo mencionas, este tema de los principios, que además ha sido motivo de largas discusiones en el ámbito, ¿no? Entre los magistrados. Tenemos chats de magistrados en materia de responsabilidades administrativas de todo el país. Yo pertenezco a la Asociación Mexicana de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa. Creamos ese chat especializado, hacemos sesiones para intercambiar puntos de vista, para enriquecernos, para compartirnos criterios, ¿no? Que el viernes está saliendo la jurisprudencia de que el denunciante no puede tener acceso al expediente durante la etapa de investigación, y bueno, está en todos los chats, se está comentando, ¿no? Y que cómo sí se le da el reconocimiento del interés y no se le da, por ejemplo, el acceso al expediente, y hay quien dice sí, otro no. Bueno, es un relajito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las problemáticas, claro, la ley, por una parte los principios, que también es algo complejo, porque, por ejemplo, cuando hablamos de las faltas administrativas graves, mucho se ha dicho que si se tiene que acreditar que se viola un principio de actuación. Sin embargo, la ley establece que si la conducta se adecua al tipo administrativo, a lo que establece la ley, tú sancionas. Y no necesariamente tienes que entrar a analizar si se violó un principio de actuación, porque ya se violó la norma. Entonces, de pronto, este tema que, como bien lo dice, también lo hemos observado, de la Constitución establece unos principios, la Ley General establece otros, la Ley General del Sistema establece otros. Híjole, bueno, es un rollo, pero ¿en qué momento aplicamos esos principios para sancionar? ¿No? A lo mejor tratándose de faltas no graves, aunque también la falta no grave, aunque bueno, por ahí se dice que son tipos blandos, ¿no? No son tipos duros que no requieren de interpretación, nada, son tipos blandos, ¿no? Pues lo cierto es que pues también no necesariamente te remite a violar los principios de actuación, no necesariamente. Entonces, hay ocasiones en las que tenemos que jugar con este aspecto de decir cuándo sí y cuándo no.
cuándo me va a ser importante este análisis y cuándo no se requiere. Por ejemplo, otra problemática, te voy a hablar de 2 o 3 problemáticas a la par de esta armonización legal que, por supuesto, te digo, hay muchas normas. Cuando hablamos de recurso de reclamación, ¿no? Por ejemplo, que dice que tendrá que resolverse por la autoridad que emite el propio acuerdo y después dice que el tribunal resolverá estos recursos. Y dices, bueno, entonces, ¿a quién le toca? ¿Le toca al tribunal o le toca a la autoridad? Porque normalmente vienen contra actos de las autoridades sustanciadoras o de la investigadora, ¿no? Entonces, encontramos tantas cosas que los primeros criterios fueron en el sentido, y bueno, ahí ya encontramos tesis y todo, que establecen que le corresponde a quien emite el acuerdo, ¿no? Y sin embargo, ahora los tribunales colegiados, nosotros adoptamos ese criterio desde que comenzamos y 2 años después los tribunales colegiados nos están dando revés y nos dicen, le toca al tribunal en todos los casos. Entonces, bueno, estamos construyendo sobre la marcha, estamos tratando de interpretar, estamos tratando de agilizar, pero también estamos proponiendo reformas. Decimos, tenemos que hacer foros, tenemos que abrir foros para encontrar o para compaginar toda esta problemática y hacer propuestas de reformas para armonizar la norma. A mí me parece un buen sistema, digo, obviamente es una opinión personal, me parece un buen sistema, sí me parece que necesita ajustes, pero, por ejemplo, yo no me atrevería a plantear el diseño de un nuevo sistema, porque otra vez es empezar de cero y no vamos a acabar nunca. Yo lo que diría es, vamos a hacer ajustes, vamos a armonizar como esta parte de los principios que también es importante para dar certeza, ¿no? Para darle coherencia al marco normativo y más. Si ya nos aventamos el sistema de esta magnitud, de esta reforma, 14 preceptos constitucionales, 7 leyes, bueno, 7, 8 leyes, todas las instituciones, que ya se deben tener tribunales de justicia administrativa en todas las entidades y es obligatorio, y bueno, un cúmulo de cuestiones también importantes, pues bueno, ¿qué nos costaba armonizar la ley desde los propios principios, ¿no? Algo tan sencillo. Si reformo la Constitución y los pongo ahí, pues por lo menos cotejar que sean los mismos en todas las demás leyes, ¿no? Pero te digo, sí nos encontramos con muchas cosas en la práctica. Otra problemática que complica la operación del sistema es el desconocimiento de cómo funciona y de los procedimientos, ¿no? Tanto por los operadores como por la ciudadanía, porque la ciudadanía quiere participar, quiere involucrarse y tampoco sabe cómo, ¿no? Por ejemplo, la parte de los denunciantes o la parte de estos denominados alertadores internos y externos, ¿no? Los alertadores ciudadanos. ¿Cómo denuncio sin sufrir represalias? ¿A través de qué canales? Por ejemplo, sabemos que existe la denuncia anónima. Sin embargo, hay órganos internos de control que no admiten la denuncia anónima y obligan a las personas a poner nombres, correos, datos, o no les reciben la denuncia, no les asignan folio, no les dan seguimiento. Dices, eso es desconocimiento y eso es estar en contra del sistema. Por eso a veces no funcionan las cosas, porque falta esa capacitación. Falta acercarnos y conocer. Por eso también te agradezco, digo, más allá del honor que representa estar con ustedes presentando esta propuesta, esta obra, esperando contribuir en algo. La verdad es que yo les agradezco mucho porque es un tema que hace falta seguirlo difundiendo, ¿no? Realizar esta difusión, acercarlo en mayor medida a todos. Tú lo decías hace rato, yo ando en conferencias, en eventos, y lo hago porque me gusta que se conozca, porque estoy convencida que solamente así se va a generar un cambio, no solamente en la forma de operar el sistema, sino en la sociedad en general, y eso a la larga va a ser en beneficio de todos nosotros, ¿no? Si el sistema funciona, todos vamos a salir beneficiados. Yo, mi familia, su familia, mis amigos, todos, ¿no? Aquí no es por estatus, no es por estratos, no es por nada, ¿no? Simplemente es algo sociedad, es este interés general por encima del particular, el beneficio colectivo, ¿no? Todos estos principios del derecho administrativo, que son los principios de organización de las sociedades. Entonces, sí es muy importante la capacitación que se dé, la difusión del sistema. Y otra arista
que te comentaría es que los temas del sistema anticorrupción y el régimen de responsabilidades ahora están siendo analizados no por administrativistas, no por constitucionalistas, sino por penalistas. Precisamente, digo, en un interés legítimo de acercarse al sistema, de difundirlo, de construir, de aportar, pero que tienen una visión totalmente diferente cuando estás inmerso en el ámbito penal para esta potestad, sí, sancionadora del Estado, ¿no? El poder punitivo, pero que en el ámbito penal tiene otras reglas. Y entonces de pronto se traslada al ámbito administrativo, nos encontramos propuestas de análisis de la ley, de los tipos administrativos como si fueran delitos, y en donde yo creo que no soportan ese tipo de análisis dogmático, porque la ley no te precisa muchos de esos elementos. De pronto, por ahí veía foros en donde dicen, tienes que acreditar la afectación al bien jurídico tutelado o no te pueden, o no puedes sancionar. ¿En dónde la ley habla del bien jurídico tutelado? ¿No? ¿En dónde dice o que tiene que haber una afectación, ¿no? Material, que tienes que encontrar estos elementos? No, aquí pues basta con que solicites, pidas, ¿no? No necesariamente tienes que recibir para ser sancionado, porque ahí ya hay una afectación al servicio público. Ya provocas no solamente esta desconfianza en la sociedad, sino que ya estás buscando un beneficio particular cuando tienes una función pública que es en beneficio de todos. Entonces, tiene otras reglas, pero estos foros lo que han generado es que a veces las autoridades investigadoras pues se encuentran con un panorama en donde se les hace muy complejo el nuevo esquema de responsabilidades porque se están encontrando con este análisis en materia penal y prácticamente están obligados o se están obligando al ver estos foros a tener que entrar a estudiar derecho penal para una falta administrativa. Y te lo comparto porque me ha tocado ver asuntos en donde la autoridad substanciadora ha devuelto informes de presunta responsabilidad administrativa porque no viene el análisis dogmático de la falta administrativa. Y yo digo, ¿en dónde en la Ley General de Responsabilidades se establece el requisito de haber un análisis dogmático? ¿No? ¿Cuáles son los elementos? Si, por ejemplo, para la autoridad resolutora dice, sí, por supuesto, el principio de tipicidad que siempre ha aplicado a la materia administrativa, siempre, ¿no? Como esta parte de esta potestad punitiva del Estado, eso no es nuevo, no es el nuevo sistema. Para quienes hemos operado esto por años, yo en el tribunal tengo 17 años y antes también ya litigué en materia de responsabilidades administrativas, ¿no? No quiero confesar mi edad, pero bueno, ahí échenle, ¿no? Tengo como 20 años trabajando en la materia, entonces hay cosas que no son nuevas, pero hay gente que se acerca apenas a esta materia y bueno, dice, no, miren, es que ahora es así, no, siempre he estado. Pero te decía, por ejemplo, que nos obliga a hacer un análisis de otra cuestión. Nosotros la ley dice, analizas los hechos, analizas las pruebas, analizas la tipicidad, ¿no? Claro que tenemos algunas situaciones en donde podemos reducir las sanciones, ¿no? Claro que tenemos algunas cuestiones para analizar si hay dolo o culpa o no, pero no es para las faltas administrativas graves en todos los casos, ¿no? O sea, no tenemos esos mismos elementos. Entonces, sí me he encontrado con IPRAS en donde tratan de hacer ese análisis, con sentencias en donde también tratan de hacer ese análisis y de pronto hay frases de esta falta, la conducta fue dolosa y por tanto es grave. Yo no, es grave porque la ley lo marca como grave, porque aquí no tiene que ver el dolo, es el tipo que ya se encuentra clasificado en la ley. Entonces, sí es muy importante también la manera en la que nos acercamos a este nuevo procedimiento y que además es bien importante establecer eso, que el Sistema Nacional Anticorrupción no solamente se trata de sancionar, no solamente se trata de los delitos, de las sanciones administrativas, también hablamos de transparencia, de rendición de cuentas, de políticas públicas, de rediseñar todo esto, de hacer que la sociedad participe. Entonces, es un modelo para mí mucho más integral que simplemente hablar de los procedimientos que por supuesto son importantes, ¿no? Y estos siempre han existido.
Pero sí es importante saber nada más cómo cambian, cómo vamos a trabajar ahora, qué nuevas reglas, qué es esto, la diferenciación entre investigadora, sustanciadora, resolutora, la clasificación de las conductas, la prescripción, ¿no? A quién le toca hacer qué y simplemente cuáles son esas reglas, las características, ¿no? Los requisitos del IPRA, las facultades de la sustanciadora para admitir o devolver, esta facultad que tiene la autoridad resolutora también de recibir y devolver para reclasificar, de devolver cuando considera que no es una falta grave, sino que no es grave o que ni siquiera advierte falta y lo regresa. Y en donde, bueno, tenemos sí todo un nuevo cúmulo de potestades que también implican otro tipo de responsabilidad para su ejercicio, ¿no? Porque a veces nos llegan asuntos que son de un impacto importante para el gobierno y la sociedad. Entonces, esa responsabilidad de saber cuándo sí y cuándo no, devolver, quedarte, resolver, sancionar, híjole, es muy, muy compleja, pero es, yo creo que es solamente una parte del diseño del sistema, una parte muy importante para los que somos operadores, claro, pero sí tenemos estas cuestiones que están complicando la armonización, esta invasión un poco de algunas materias que no son la administrativa o la constitucional y la necesidad de capacitación constante para los operadores que también se da en este marco de los cambios que hay, ¿no? Llega un nuevo gobierno, llega una nueva estructura, llega nuevos servidores públicos y esa capacitación que ya se tenía se tiene que volver a dar para aquellos que se van integrando en la operación de este sistema y de estos procedimientos. Entonces, creo que son los temas que debemos observar o que yo propondría de observación, esa armonización y capacitación sobre todo. Sí, totalmente de acuerdo, porque como todos sabemos aquí, el derecho finalmente cambia todos los días. De un momento a otro nos cambiaron el sistema de responsabilidades con la implementación de este Sistema Nacional Anticorrupción, que como usted ya nos acaba de explicar, tiene muchísimas ventajas, novedades. No es necesario tirarlo y volver a su nuevo sistema, únicamente hay que atender ciertas precisiones, áreas de oportunidad, armonizar lo que creo que es lo más importante, pero usted tocó algo que todos sabemos y coincido y comparto con usted, la capacitación continua y permanente de todos quienes somos operadores de este sistema, ¿no? Si nosotros no nos actualizamos como cualquier profesional del derecho debe de hacerlo, pues mire, tan solo apenas el lunes pasado amanecimos con una nueva falta administrativa, la 64 bis, que ahora ya dice que son faltas graves, aquellos quienes desvíen las acotaciones, las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, estas aportaciones, ¿no? Entonces eso nos obliga siempre a cualquier profesional pues estar actualizados y demás. Y dependiendo de nuestra actualización y dominio del tema, pues será la efectividad del sistema nacional anticorrupción y sobre todo los sistemas locales. Usted al final, a partir en la página 218 de su libro, empieza a hacer una serie de pues, recomendaciones sobre lo que usted considera son los principales puntos que se deben atender como recomendaciones pues, para que este sistema funcione y funcione mejor. Obviamente la voluntad política ocupa uno de los primeros lugares, después la capacitación, pero sobre todo algo con lo que usted inició en esa plática, la difusión que se tenga en los sistemas locales de que nosotros los ciudadanos sepamos que tenemos derechos, ¿no? Porque creo que fue Carbonell quien lo dijo, que la violación de una garantía tiene su más grande amparo ante el desconocimiento de su titular. Entonces, si no se empiezan a difundir estos temas, no se empieza a hablar de este fenómeno como lo que es un sistema pues, de garantías, impulsor y garantista de la transparencia y la corrupción, pues el ciudadano nunca ni lo va a conocer, ni mucho menos se va a acercar. Y si a eso le sumamos ese defecto que tienen los operadores, como el caso que usted mencionó, que en cuanto a las denuncias públicas, no privadas, tiene otro nombre, las denuncias, lo mencioné, Las anónimas. Las anónimas, perdón, que no las reciben porque no están poniendo los datos, pues caray, el ciudadano jamás se va a atrever a esto, ¿no? Hay quien considera también que, o tiene como un postulado, dice, mira, se va a empezar a acabar con la corrupción cuando se asocia a las personas que
por la corrupción, sus banquetas están destruidas, sus calles tienen baches, no tienen los servicios completos porque todo ese dinero, toda esa atención se está desviando hacia donde no se debe. Entonces, si empezamos a generar, o mejor dicho, a visibilizar este nexo de que tu situación actual está así por la corrupción, pues seguramente será un aliciente para que todas y todos nos interesemos en esta situación. Magistrada, aprovechando su valioso tiempo, vamos a leer algunas preguntas de las personas que ávidamente están aquí escribiendo, muy atentas a lo que usted está diciendo, para después pasar la dinámica de la rifa de su libro. Entonces, voy a permitirme leer una pregunta que directamente me hicieron llegar. La compañera Guadalupe Duarte va a leer otra. Y fíjese, esta dice, seguramente es de un compañero operador del sistema local, dice, ¿qué debemos hacer cuando la ley local de responsabilidades no esté armonizada la general? ¿Cuál se aplica? ¿Qué considera usted, doctora? Híjole, pues es que en estricto sentido tendrían que aplicar la ley local. Seguramente a quien estén siguiéndole el procedimiento, el presunto responsable, pues va a tener que hacer valer que esta ley pues no va de acuerdo con la ley general y que por tanto va a ser inconstitucional, porque como se supone que en el ámbito local se tiene que seguir el modelo de las leyes marco, que también ahorita que lo comentábamos con respecto a la armonización, fíjate que otro comentario que hemos hecho en muchas ocasiones los operadores, y seguramente también lo habrás escuchado, es esta parte de si tenemos una ley general que aplica para todo el país y cada entidad debe replicarla y en lo que se sale de sus parámetros, esa porción normativa se invalida, pues ¿para qué tenemos 32 leyes locales y podríamos aplicar la ley general todos? ¿No? Porque además, por ejemplo, de pronto hay estas reformas como la que mencionabas del 64 TER, para quien no entere estas aportaciones y todas estas cuestiones del ISSSTE, que también hay otra arista, porque solamente del ISSSTE, si en la administración pública también en algunas entidades se aporta al IMSS, ¿no? O, por ejemplo, este régimen que también deben conocer de las corporaciones de seguridad pública o los militares, o etcétera, que tienen su propio régimen de seguridad social porque tienen este régimen de exclusión que se consagra en el 123, apartado B, fracción 13ª, que también tiene sus propias instituciones de seguridad social. Entonces, aquí se quiere sancionar por no aportar estas contribuciones o estos impuestos, etcétera, y se pone solamente del ISSSTE, cuando en el ámbito burocrático, pues son todas esas demás instituciones. Entonces, tenía que haber sido un tipo más genérico, más abierto para que incluyera a todos y no nada más este, ¿no? ¿Y qué pasa también? Que esa modificación se hace en la ley general, pero no se hacen las leyes de las entidades. Sin embargo, por ser una ley general, le podría aplicar a las entidades, pero no van a aplicar la ley general porque van a decir, no, mira, tú tienes tu ley local, tú eres autoridad local, a ti te toca aplicar la ley local, ¿no? Otra modificación que se hizo en el tipo administrativo de abuso de funciones, por ejemplo, ¿no? Que de hecho en el ámbito local yo creo que casi ninguna legislación se va a encontrar ya armonizada con la ley general, porque la ley general ha tenido distintas reformas. Y por ejemplo, se modificó el artículo 60 y, bueno, no se modificó, se adicionó el 61 bis de simulación de acto jurídico que se encuentra en la ley general y que seguramente muchas entidades no tienen. También cuando se adiciona el nepotismo, que también fue un reclamo social fuertísimo y que también es una problemática de urgente atención, el nepotismo. Y también ya se encuentra en la ley general en el 63 bis, el 64 bis de la violación a las disposiciones sobre fideicomisos, en el tema de abuso de funciones, en el 57, por ejemplo, ese sí se reforma, se modifica
para establecer, por ejemplo, como falta de abuso de funciones, violación a lo dispuesto en el artículo 20 ter de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, específicamente para la violación de los derechos políticos de las mujeres, que también es un tema de urgente atención. Y ahorita que estamos en los 16 días de activismo contra la violencia de género, en el marco de este 25 de noviembre, que también era el día para la eliminación de la violencia contra la mujer, bueno, pues no estaría de más destacar estas reformas que se han dado precisamente para proteger en este ámbito de la violencia que sufren las mujeres por cuestión de género. Pero bueno, todo esto nuevamente con el tema que tú mencionabas, se cambia la ley general, se reforma, se adiciona y las leyes locales pues no se van armonizando tampoco, ¿no? Y nos encontramos con esa problemática. A ver, ya hay nepotismo, pero en mi ley local, que es la que aplico, no está. Y entonces, si yo aplico la ley general, van a venir y me van a decir, no estás aplicando la ley que te corresponde, porque tu competencia está para aplicar esta ley, no la ley general. Entonces, bueno, ahí son cuestiones que te digo, se han hecho valer, sí, que han llegado hasta la Corte, se han invalidado las porciones normativas de estas leyes que establecen cuestiones diferentes a lo que establecen las leyes marco. Entonces, otra de las grandes propuestas era, pues, dejemos una ley, ¿no? Dejemos un procedimiento y que se reforme y listo, todos aplicamos lo mismo, pero sí nos vamos encontrando en el día a día y en la operación del sistema con todo este tipo de problemáticas y de aristas para determinar estas leyes aplicables. Ya seguramente todos saben, ¿no? La problemática que tuvimos entre, a ver, no se inició el procedimiento cuando se cometió la conducta, se inicia ahora, ya está vigente otra ley, le aplica, no le aplica, y bueno, tuvo que venir esta contradicción de criterios de la Corte, que además no dijo es A o es B, dijo C, este es el mío, y ese es el que se aplica, ¿no? Y entonces esta arista de que si se aplica el procedimiento de la nueva ley, pero solamente para esa parte adjetiva y la sustantiva sigue siendo la anterior ley. Y entonces, bueno, para la clasificación de las conductas, las autoridades, bueno, hemos tenido sí muchos... pues una gran problemática, ¿no? En la aplicación nos hemos encontrado con todas estas cuestiones que han pausado también en muchas ocasiones que las autoridades iniciaran los procedimientos porque decían, es que mejor me espero a ver cuál toca, porque me lo van a echar para atrás y entonces ya inicié N cantidad de procedimientos y van para atrás. Entonces me espero. Bueno, sí, te esperas, pero en lo que te esperas ya prescribieron tus facultades. Y si no inician los procedimientos, te van a sancionar por no iniciarlos. Y entonces inician los procedimientos a pesar de que ya prescribieron las facultades. Y entonces llegan a los tribunales y les damos para atrás y de pronto dicen es que el tribunal no colabora, ¿no? Porque nos echa para atrás todo. No, somos tribunales de legalidad. ¿No? No podemos dejar pasar eso. Al final también uno de nuestros principios de actuación es la imparcialidad, ¿no? Entonces ahí, pues ni modo, somos muy estrictos. Bueno, ya salió un poco del tema otra vez, perdón. No, adelante, doctora, adelante. Mi compañera Guadalupe Duarte va a leer la siguiente pregunta. Si alguno de los asistentes desea hacer una pregunta directamente a la magistrada, sírvase a levantar la mano y ahorita le damos el uso de la voz. Adelante, Guadalupe. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Definitivamente profundizar más en la integración de este sistema pues nos permite ampliar nuestra visión en cuanto a su estructuración y sus alcances y sus objetivos, ¿no? Bien, en mi caso, para tener un panorama mayor de lo que nos ofrece su obra, a mí me gustaría preguntarle, en su capítulo 3, denominado Derecho Comparado, usted presenta la regulación de algunos países como es Alemania, Brasil, Colombia, Singapur. En su percepción, ¿cuál ha sido la evolución de estos países en materia de combate a la corrupción? Tomando, por ejemplo, el caso de Singapur, que lo entendemos como un caso de éxito por esta transición favorable que ha presentado en cuanto a la atención de este fenómeno. También qué interesante pregunta. La verdad es que precisamente seleccioné esos países porque, bien lo menciona, Singapur es un caso
de excepción, es un caso, bien lo dijiste, de éxito, en donde, bueno, hace apenas 5 décadas era una colonia, ¿no? Singapur, y de repente, bueno, logra su independencia y, bueno, era uno de los países con mayores niveles de corrupción, pues también por su ubicación, también por el comercio que se genera en esta isla, en donde, pues ahí en las investigaciones, ¿no? En los artículos dice, no podías ni siquiera solicitar una ambulancia, acceder a una ambulancia sin tener que pagar, no obstante que tuvieras la seguridad social. Y creo que eso no nos es muy lejano, ¿no? La verdad es que hemos visto situaciones tan dramáticas antes de la pandemia, pero creo que también en gran medida con la pandemia. Digo, yo he sabido ante esta escasez de oxígeno, de hospitales, cuando estuvo la crisis más fuerte, ¿no? En estas olas que hemos atravesado tan desafortunadas, en donde pues hemos perdido a muchos seres queridos, ¿no? Pero también nos hemos encontrado con casos de abuso, ¿no? Para acceder a esto, al oxígeno, ambulancias, a servicios, a medicamentos, y en donde tengas que estar dando dádivas, cuando aparte tienes que estar atendiendo a una persona y que ya de por sí los tratamientos son carísimos, así tengas seguros, bueno, es una cosa impresionante. Entonces en Singapur era lo mismo, era una cuestión tremenda. ¿Qué es lo que hicieron? Que llegó un nuevo gobierno y este gobierno lo que dijo, lo primero que tengo que hacer, lo más importante es la mano dura. ¿En qué sentido? En el sentido no necesariamente de imponer penas mayores, no necesariamente de imponer un nuevo catálogo, aunque sí lo hicieron, ¿no? Pero decían, su éxito está en abatir la impunidad. La impunidad. Eso es lo que decían, acaba todo. En la medida en que yo sancione, en la medida en que haya casos emblemáticos, esto sí va a ser inhibidor de conductas. Se supone que nuestras sanciones también cuando las imponemos tienen que ser de tal manera ejemplificativas e inhibidoras de conductas. Pero yo creo que lo principal, más allá de si la sanción es grande o pequeña, es que efectivamente se imponga y el responsable sea sancionado. Por eso es tan importante estos casos emblemáticos que salen a la luz pública, que lleguen a investigaciones, a procedimientos y a resoluciones en donde el éxito sea que efectivamente se sanciona a quien es responsable de un delito por hechos de corrupción o de una falta administrativa grave particular o servidor público. Solamente en esa medida vamos a mandar el mensaje de que efectivamente vamos a combatir la corrupción y eso sí va a inhibir de su comisión. A ellos les funcionó. Por supuesto que ellos también tienen estas denominadas penas infamantes, ¿no? Ellos tienen los azotes, tienen pena de muerte para casos de corrupción, para delitos por corrupción. Empezaron por ahí con una agencia de investigación, ¿no? De prácticas corruptas. Y bueno, esta agencia, decíamos, empezaron con 7 personas y después fue creciendo, o sea, tampoco se requería de un gran presupuesto. Lo que se requería, como también decía Rodrigo hace rato, es la voluntad política, la voluntad del gobierno de combatir y estar conscientes los servidores públicos de que vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar, ¿no? De que ahí no es por personas, no es por cargos, no es por este sí, este no, es a quien cometa y solamente así lo vamos a hacer. Entonces, si esta oficina de investigación de prácticas corruptas que tenían allá empezó a funcionar, hubo casos de pena de muerte, hubo casos de azotes y bueno, han evolucionado muchísimo, ¿no? Digo, ahora, por ejemplo, estas estrategias de tener cámaras de seguridad por toda la ciudad, en el momento en que hay una problemática llegan, pero de la nada, ¿no? Que casi, casi te hablan y tú, ay, caray, ¿no? Ya escucho voces o no, a ver, usted qué está haciendo, ¿no? Bueno, no sé, toda esta vigilancia, pero en realidad es la efectividad y la eficiencia de las instituciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos hace falta, abatir la impunidad y pues obviamente que sean eficaces las instituciones. ¿Y cómo lo van a hacer? Preparándonos
Y ninguno lo sabemos todo. Bien, bien lo decían, tenemos que estar en actualización constante todos. Los operadores, con estas jurisprudencias, con estos casos internacionales, estar al día, estarlos leyendo, estar escuchando, tomar cursos, no sé, apenas dieron un curso buenísimo del combate a la corrupción en el servicio público con enfoque presupuestal. Buenísimo el curso, buenísimo el material, duró 2 meses, 48 horas, no sé, pesadísimo. La verdad es que pues a los que tenemos un trabajo y otro y la academia, y pues de pronto es mucho tiempo, pero si tenemos un compromiso real, pues ahí estamos, ¿no? Y ahí sacrificamos porque lo que hacemos va a repercutir en todos, lo que hacemos repercute en alguien más. Entonces ese compromiso y esa responsabilidad la debemos asumir todos, y decía, como sociedad y como gobierno, porque solo en la medida en que todos nos involucremos lo vamos a cambiar. Y allá fue un poco eso. Allá ya no se cometen estas conductas, muy pocas veces se comete, ¿no? Y luego detallitos que hay por toda la ciudad, estos policías de cartón en donde te dicen la falta, la sanción, ¿no? Y pasas y los estás viendo, es como un poquito estar sobre la sociedad, ey, aguas, ¿eh? Ey, mira. Entonces son estrategias que ahora, bueno, van siendo un poco más sencillas y que han llevado, por ejemplo, a Singapur a ser una de las naciones con mejor calidad de vida a nivel mundial, lo conservó por muchos años, a tener el mejor ingreso per cápita, ¿no? Vas a Singapur y bueno, es una cosa espectacular, ¿no? Todo lo que se ve, aparte otro acierto, fíjate que a mí me parece muy importante, esta parte de que puedan converger tantas culturas, ¿no? En paz, con tranquilidad, y de pronto ves religiones y todo el mundo se respeta, y es una multiculturalidad impresionante. Entonces, sí es un caso de éxito. Hay otros estados, por ejemplo, bueno, Brasil, ¿no? Brasil con estos casos emblemáticos, el caso Lava Jato, el caso de Brecht, que también lo traemos, ¿no? Ahora en los medios nosotros, pero ¿cuándo hemos visto sancionados? Se han sancionado en 16 países a distintas empresas, servidores públicos, por haber participado en estos esquemas tan intrincados de corrupción. Y a nosotros, bueno, pues no nos ha llegado el momento, ¿no? Y desafortunadamente eso que implica que se sigue dando. Y allá, por ejemplo, si nos ponemos a analizar este caso Lava Jato, que de ese derivó el otro caso de Odebrecht, que ya fue el super mega escándalo, que llevó a la destitución de 2 presidentes por casos de corrupción. Todo esto derivó, y todo fue por la voluntad de unos investigadores, de uno que, bueno, le costó casi la vida, le costó la familia, que lo golpearan, que lo trataran de asesinar, perdió el trabajo, se obsesionó, pero logró una de las investigaciones más grandes que ha habido en materia de corrupción. Y era una oficina chiquita, y empezó porque él dijo, yo creo que ahí hay lavado de dinero, en un pequeño lavado de autos, y a través de la investigación y de estos esquemas como la delación premiada, se fue descubriendo todo el hilo y desenredando. Llevó años, años y más años, pero finalmente se logró atajar una trama impresionante de corrupción. Ahí también hay una serie que se llama El Mecanismo en Netflix. Digo, claro que les recomiendo leer el libro, pero ya para ampliar más, ¿no? Y bueno, otros libros, ¿no? Hay uno que se llama Odebrecht, la empresa que tomaba estados, ¿no? Que también es muy bueno, de ese caso en particular. Entonces, son situaciones en donde nos damos cuenta que nuevamente es la voluntad política de combatir estos esquemas, lo único que nos va a llevar al éxito, y esta presión social, que no soltemos para que todo pues llegue a buen puerto y este problema definitivamente lo vayamos atajando, y estar conscientes que no va a ser al corto plazo. Estas son cuestiones que solamente van a dar frutos al mediano y largo plazo, desafortunadamente. Entonces hay que ser pacientes también, que echarle ganas y hay que ser pacientes, pero pues solamente así podemos transformar nuestra sociedad, ¿no? Gracias, doctora. Sin lugar a duda, una excelente ponencia. Tenemos a una persona que quiere participar, Roberto Colorado. Hola, mi nombre es Roberto Colorado, yo trabajo aquí en el Orfis. Primero que nada quiero felicitarlos por estos foros, son bien importantes, aunque sean chiquitos, pero sobre todo con gente voy a bajar mi manita, sobre todo con gente de la experiencia, la magistrada y el doctor Rodrigo, que ya son muy versados, ya manejan muy bien esta materia que es relativamente nueva, ¿no? Quiero felicitarlos a ambos.
y creo que hay que aprovechar hasta lo más mínimo de estos pequeños foritos, porque como usted bien dice, magistrada, es donde estamos construyendo apenas, innovando, creando estos criterios. Ese criterio que acaba de salir de que tiene que ser el tribunal el que resuelva reclamaciones, nos viene a dar al traste con un montón de cosas que vamos creando en estos foritos. Yo quisiera decirle algo muy rápido para no quitarle mucho su tiempo, ni el de los demás. Dos cosas. Uno, el sistema nacional es una entelequia, es una entelequia, no tiene estructura, tiene un brazo secretarial, que así se llama, es un nombre, ¿no? A veces la gente confunde la Secretaría Ejecutiva con que tenga funciones sustantivas, pero no es eso, es secretarial, es la que le pone los brazos a la entelequia que se llama Sistema Nacional. Yo creo, en mi muy particular punto de vista, que también es incipiente, yo creo, que esa entelequia borra, opaca la participación ciudadana tan importante que usted decía. Es que lo preside el comité de participación, lo preside un ciudadano, él es el que preside un comité en el que está la Auditoría Superior de la Federación, la Función Pública, la Judicatura Federal, los más importantes, pero nada más tiene un voto. Nada más tiene un voto, ¿eh? En la mesa del comité coordinador nada más tiene un voto. Entonces, a la mera hora esa participación ciudadana avasallante que venía así, a la mera hora de que choca tantito así con el interés político reinante contemporáneo, pum, te echan la planadora y ahí te quedas. Y aparte de eso, a partir de la Secretaría Ejecutiva te aprieto y te bajo recursos porque ni siquiera puedes cobrar si no es por honorarios, lo establece la propia ley. Y entonces esa entelequia se vuelve, hay algo medio nebuloso al servicio del Estado que llevamos 6 años, no sé cuánto lleva, se creó en el 2015 y vamos para el 6º y estamos, si no igual, estamos en el mismo sistema, en el mismo piso pantanoso. Esa es mi opinión respecto del sistema. El local, lo conozco también muy bien, creo que va por los mismos, pero creo que va peor porque va tropicalizado y va lleno de vísceras y de sangre de las personas que tienen su manejo aquí. Entonces se maneja totalmente de esa manera. Pero ese es un comentario. Y yo quisiera preguntarle, aprovechando inmediatamente se ve quién conoce de esto, ¿no? Magistrada, la presunción de inocencia como estándar probatorio es altísimo, ¿no? Pero trae otra vertiente ahí en la Ley General de Responsabilidades que yo criticaba cuando digo, trae ahí unos detallitos que parecieran que son de este tamaño, ¿no? La presunción de inocencia como estándar probatorio en el 135 es altísima, pero más allá como derecho humano, ¿no? El derecho humano a la presunción de inocencia, el derecho fundamental del debido proceso, que es la presunción de inocencia, constitucionalmente establecido, convencionalmente establecido, legalmente establecido, porque lo traen las dos vertientes de la ley, como regla de trato y como estándar probatorio. La regla de trato es el principio del derecho humano, el derecho fundamental. Se respeta, se dice ahí, se enuncia en la Constitución, se enuncia en la Convención, se enuncia en la ley, se enuncia todo, y le dices presunto responsable, semánticamente, al que estás procesando, ¿no? Le rompes la regla de trato desde el momento 1 en que turnas el IPRA para donde vaya. Le dices presunto responsable en contravención a ese principio de derecho humano, de la presunción de inocencia, convencional y todo eso, dice 137 veces le dices presunto responsable. O sea, lo condenas anticipadamente, ¿no? A nivel procesal, a nivel personal, si trasciende la exhibición, si trasciende su exposición hacia otros. Pero oye, pues durante todo el procedimiento me violaste el derecho, me trataste, violaste el principio de derecho humano como regla de trato, me lo violaste 137 veces, me lo pusiste por escrito y me lo dijiste otras 100 en la audiencia, en todos lados, ¿no? Es suficiente la denominación presunto responsable semánticamente para declarar una nulidad lisa y llana por contravenir ese principio constitucional, legal y convencional, porque si me dijera alguien, bueno, es que alguien me decía, es que no está igual que la garantía de audiencia, por ejemplo. O sea, es que son pero ¿cuál es la diferencia? Los derechos humanos no tienen prevalencia uno sobre otro en la Constitución.
tiene el mismo valor en la presunción de inocencia que cualquier otro derecho, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. No hay una preeminencia de uno sobre otro. Esa es mi pregunta, doctora, y quisiera felicitarlos de nuevo y agradecerles que permitan preguntar. Muchas gracias. Pues mira, en mi experiencia y al menos en todo lo que yo he visto en materia administrativa, que recordemos que estos estándares y todas estas cuestiones son diferentes en materia penal que en materia administrativa. Acá por el hecho de denominarle presunto responsable, no violas este principio de presunción de inocencia, ¿no? Porque al final, ¿no? El presunto, pero por ahí ya hay algunos criterios que dicen que, bueno, ese principio de presunción no va en función del lenguaje. Y digo, podemos hacernos cruces de decirle imputado, de decirle presunto responsable, pero no le estamos diciendo que él sea culpable, ¿no? Por eso se sigue una investigación, por eso se sigue un procedimiento, por eso vamos a llegar a una resolución en donde se tiene que acreditar y la carga de la prueba va a ser de la autoridad, ¿no? Va a tener esa carga de probar que la persona incurrió en la conducta que le está siendo imputada, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, en materia administrativa no lo he visto que se maneje así. Creo que sería ser muy rigorista, ¿no? Porque al final a ti te están haciendo una imputación, ¿no? Por supuesto, hay una imputación que simplemente se tiene que demostrar, ¿no? Y yo creo que en función de eso va ese principio, que tú le asignes esa carga probatoria a la autoridad y no al particular. Digo, de lo demás de como trato de culpable, pues en materia administrativa, ¿en qué contexto podría ser? Si simplemente el lenguaje, a mí te digo, no me parece, y yo no he visto resoluciones en donde se haya declarado una nulidad. Digo, no quiere decir que no existan, ¿no? A lo mejor en alguna entidad federativa, pues las autoridades sí resuelven en ese sentido, pero a mí no me ha tocado verlo, ¿no? No me ha tocado verlo y te digo, para mí sería muy rigorista. Yo creo que va en función de estas cuestiones probatorias y de la valoración y no tanto del lenguaje en ese contexto. Aunque, por ejemplo, te digo, en mi caso somos cuidadosos de decir presunto, porque está siendo imputado, ¿no? Pero pues no es porque se presuma necesariamente que es culpable, ¿no? Sino que no hay una demostración de... Y bueno, si no, pues así decimos, ¿no? El servidor público a quien se imputa la conducta, ¿no? Nosotros también en muchas ocasiones así lo hacemos. El servidor público a quien se imputa, tal, el servidor público a quien se atribuye haber cometido la falta, ¿no? Y pues con eso también en ese contexto estaría salvado, ¿no? Entonces nosotros tratamos de utilizar un lenguaje, ¿no? Que pueda ser más ad hoc con estos criterios que a veces también sí los escuchamos, sí nos los hacen valer, pero te digo, no he visto una resolución que vaya en un sentido opuesto. Gracias. Le agradezco mucho, doctora. Y bueno, en función del tiempo que ya nos queda para realizar la rifa del libro, les pedimos por favor y nos disculpamos enormemente con todas las personas que nos están haciendo llegar sus preguntas por otras plataformas. Les pedimos por favor que nos las hagan llegar también por este medio para que nosotros se las podamos compartir a la doctora y amablemente nos las pueda responder. Y bueno, doctor, ¿me indica entonces el procedimiento de la rifa, por favor? Muchísimas gracias a todos. La verdad, tener una ponente de su calidad, doctora, a nosotros nos anima a seguirle preguntando y preguntando. Ya tenemos aquí el chat lleno con preguntas y demás. Les pedimos a todos los compañeros que están escribiendo, o les decimos que sus preguntas se los haremos llegar a nuestra doctora si es que nos lo permite, y ella amablemente nos las contestará. También le voy a pedir, doctora, que si nos comparte aquí con todos los compañeros sus redes sociales, porque les voy a decir algo, la doctora Lisbeth, como dije en un inicio, es una divulgadora de la ciencia jurídica, en particular del derecho administrativo disciplinario, y me consta que si ustedes le escriben a su Twitter o su Facebook, ella se va a tomar la molestia de contestarles amablemente. Entonces,
Créanme que es una persona muy ávida y que está muy activa en materia de redes sociales con la única intención de divulgar lo que hace en la academia, de lo que hace en su labor como operadora de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción y como una divulgadora de la ciencia jurídica. Algo muy poco visto con otros juristas o otros interesados, ¿no? Pero sí, doctora, por favor, compártanos sus redes sociales, antes de ir a la rifa, compártanos sus redes sociales y díganos dónde podemos adquirir su obra. Muchas gracias. Pues en Twitter me encuentran como Liz Muo 5. La verdad es que ya no pude recuperar mi cuenta, pero miren, es algo así. Liz Muoz, ahí estoy. Sí, más o menos se ve, ¿no? Y también estoy en Facebook como Lisbeth Muñoz, Lisbeth con S, si pueden ver, yo aquí lo escribo con S, TH, estoy por ahí, tengo un perfil público, tengo otro perfil privado, y ahí más bien, si de pronto me mandan invitación a mi perfil privado, que ni es tan privado porque tengo casi lo mismo que en el público, pero bueno, en ocasiones pues no sé quiénes son, pero si están en el curso, alguna cosa, me escriben, me mandan un mensaje, doctora, le mandé invitación, estaba en el curso, soy de tal universidad, y ya con eso yo los identifico. ¿Vale? Y es más fácil que ahí los agregue, sino también están estos perfiles públicos. Y bueno, ¿en dónde se compra el libro? En la página del CUEG, hay una página electrónica en donde pueden adquirirlo, también en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, que bueno, aquí es la editorial CUEG, tiene su página electrónica y también lo pueden comprar en Porrúa y en el sótano. También lo encuentran por ahí, Porrúa y el sótano, y tiene un costo de 300 pesos. Creo que está muy accesible y tiene el prólogo de la ministra Yasmín Esquivel. Ahí también muy orgullosa de que la ministra me haya honrado con esta deferencia de prologarlo porque es un voto de confianza a mi trabajo. Y bueno, la verdad es que también otra cosa, ya así como comercial, es un libro muy práctico, es un libro para conocer el sistema. En ocasiones yo sé que no necesariamente somos investigadores y queremos hacer tratados, ¿no? Queremos saber qué es, cómo funciona, cómo se integra, qué está vinculado, que los tratados, que las leyes, que los acuerdos, qué era la Procuraduría, que ya cambió a Fiscalía, que por la declaratoria del Congreso y de esta transición, bueno, ahí está toda la información, creo que muy rápida, muy sencilla, de fácil acceso. Hay inclusive algunos cuadros. Ahí ya me equivoqué del libro. Así es el mío, pero es que tengo uno marcado. Perdón, entonces luego para ubicarlo rápido, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, algunos cuadros en cada una de las leyes, comento cuál fue el cambio, cuál fue la modificación, lo más relevante y, por ejemplo, este cuadrito de cuáles son las faltas administrativas, un resumen de las sanciones, del procedimiento. Digo, no es un libro procesal, pero sí se contiene rápidamente. Entonces, para acercarse, creo que de una manera fácil a todos los aspectos vinculados con el sistema y conocer su operación y funcionamiento. Entonces, pues yo muy honrada de que puedan comprarlo, de que puedan leerlo y esperando sea de su agrado y les sea de utilidad. Creo que ya fue todo el comercial. No, muchas gracias, doctora. A todos los asistentes que deseen seguir a la autora en sus redes sociales, nada más díganle que estuvimos en la jornada académica de la Universidad de Jalapa, ya para que ella nos identifique. Doctora, pues ante su presencia y con todos los que restan, vamos a iniciar a la rifa interactiva de su libro, que va a ser recordemos, se va a enviar a cualquier parte de la República Mexicana. Entonces le voy a pedir a la compañera Teresa que nos ayude con la dinámica de... Ahí está, licenciada Teresa, muy buenas tardes. Ya todos estamos esperando a quién le va a tocar el libro. Si a Roberto, Israel, a Guadalupe, a Paulino. Se lo vamos a dejar al Excel, doctor. Esa va a ser la herramienta que vamos a ocupar. Voy a compartir mi pantalla con el archivo, con el nombre de todos. Y bueno, ustedes dicen si a la primera, a la segunda o a la tercera le damos el premio al ganador. Ustedes me dirán. Por favor, usted indíquenos a la primera, a la segunda, a la tercera, por favor. Pues a la tercera, para que sea así como que, ¿no? Más intriga.
Muy bien, Listo, muy bien. Bueno, pues aquí están, han sido 22 las personas que han participado en esta ponencia y vamos a marcar ahorita el número. Entonces el primero que queda fuera es el número 15, que sería Gabriel Jesús Chávez Pérez. Él ya no va a ser acreedor a este libro. El segundo es el número 9, Israel López, que también queda fuera. Y bueno, pues ahorita viene el ganador. Tan, tan. Bueno, me volvió a salir el 15, perdón, es el Excel, repetiremos. El 17, Carola Becerra. Doctora, pues muchísimas felicidades. Es usted acreedora al libro de la doctora Lisbeth Muñoz y es la ganadora. No sé si esté por ahí la doctora para que nos comente. Muchísimas gracias por esta oportunidad y la verdad, al escuchar el contenido del libro, pues es realmente, me llamó mucho la atención e interés por conocerlo, por leerlo, sobre todo por la forma en que está estructurado estos cuadros. A mí me gusta muchísimo ocupar los esquemas, así que pues muchísimas gracias. Gracias, doctora, por esta oportunidad. Gracias a la universidad. A la Universidad de Rodrigo que están auspiciando este evento. Doctora, pues muchísimas gracias a nombre de la Universidad de Jalapa. En esta jornada académica está presente mi vicerrector, doctor César, si gusta dar algunas palabras de despedida. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Agradecer aquí a la doctora Miriam, a la magistrada, por presentar su libro, por hacerlo en este espacio. Doctora, le agradecemos mucho. Digamos que usted tiene ya un doble rol, ¿no? Como autoridad, ¿no? No solo académica, ¿no? Sino también institucional. Con lo cual, pues le agradezco enormemente haber compartido pues este libro porque, como bien decía el compañero Roberto, pues necesitamos hacer del conocimiento de todos nosotras, ¿no? De todos nosotros, este tipo pues de materia, de conocimiento, que aunque no somos expertos en el área, pero sí somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos una responsabilidad de conocer este tipo de sistemas, este tipo pues de leyes, ¿no? Y sobre todo este sistema anticorrupción. Y en esta construcción hemos estado hablando hoy precisamente con nuestros homólogos en Chile, en Colombia, que lo más importante que vemos nosotros en este mundo académico es la construcción de ciudadanía. Y estar con estos conocimientos es parte de esta responsabilidad. Y obviamente, pues que en su rol como autoridad, pues que se sigan preparando, eso nos llena de orgullo y nos da confianza para el futuro. Así que, doctora, pues un gusto agradecerle aquí a todas y a todos los compañeros que nos han escuchado. Y bueno, pues esta es su casa y siempre estaremos gustosos de tenerla, de escucharla y de participar con usted. Así que muchísimas gracias. Muy buena noche y saber para trascender. Muchísimas gracias a nuestra estudiante Guadalupe y obviamente a nuestro doctor, el doctor Rodrigo Rodríguez. Gracias. Muchas gracias, vicerrector. Le valoramos bastante sus palabras. Doctora Lisbeth, le agradecemos mucho su participación. Vio que es un tema que nos interesó a todos. Hubo muchas personas operadoras del sistema escuchándola atentamente. Hay preguntas que le vamos a hacer llegar. Le agradecemos la sensibilidad y la sencillez con que usted nos compartió todos sus conocimientos y demás. Muchísimas gracias a título personal. Y a todos los interesados que quieran saber más de esos temas, la doctora ya nos compartió sus redes sociales. Créanme que comparte material muy interesante y siempre está dispuesta a divulgar estos temas que nos deben interesar a todos. Muchas gracias.